¿Alguna vez ha sentido que su deuda es como una sombra que le sigue a todas partes? Esa presencia fría, pegajosa, que le susurra al oído cuando se va a dormir, que le aprieta el pecho cuando ve el resumen de su tarjeta, que le roba la sonrisa cuando sus nietos le preguntan si pueden salir a comer un helado. Y usted tiene que inventar una excusa. Ese peso no es solo financiero, es espiritual. Y hoy quiero hablarle a usted, que tal vez ya ha vivido más de 50 o 60 años, que ha trabajado duro, que ha dado todo por su familia, pero que ahora se encuentra atrapado en un laberinto de pagos, intereses y angustias. No está solo. Y no tiene por qué ser así para siempre. Le voy a mostrar el camino para eliminar sus deudas, completamente, en menos de 6 meses. No es magia. Es disciplina japonesa. Es una manera de mirar el dinero que pocos entienden, pero que yo he cultivado durante décadas. Y he comprobado que funciona, sin importar la cultura, la edad o las circunstancias. Puede que se pregunte quién soy yo para decirle esto. Un anciano japonés que jamás buscó aplausos, que nunca salió en las revistas, que prefirió el silencio de su casa al ruido de la ostentación. Alguien que empezó con nada, que limpió pisos ajenos y cargó cajas antes de que saliera el sol, y que aprendió, a golpe de error y paciencia, lo que realmente importa en la vida financiera. No le contaré toda mi historia, porque no es necesaria. Solo le diré que sé lo que es deber dinero que uno no tiene, lo que es sentir el reloj del acreedor latiendo en las 100, lo que es pensar que ya es tarde. Para mí ya no es tarde, y para usted tampoco lo es, porque el verdadero problema nunca es la deuda en sí, es el modo en que la miramos, la manera en que reaccionamos, la historia que nos contamos sobre ella. Hace unos años, un amigo latinoamericano, un hombre encantador de 63 años, me confesó que debía más de $30,000 entre tarjetas y préstamos personales. Estaba pálido mientras hablábamos en un café cerca del puerto de Yokohama. Me dijo, Ren, ya no duermo. Me da vergüenza ver los ojos de mi esposa. Siento que he fracasado como padre, como proveedor. ¿Cómo llegué a esto? Y yo le respondí con lo mismo que le diré a usted ahora. No llegó a esto por ser mala persona. Llegó porque nadie le enseñó a tratar el dinero con la mezcla justa de respeto y desapego que enseñamos en Japón desde niños. Llegó porque la cultura del consumo nos susurra mentiras encantadoras. Que mereces esto ahora, que el crédito es extensión de tu éxito, que la felicidad cabe en una cuota mensual. Y en América Latina, con sus corazones cálidos y su generosidad legendaria, esas mentiras se disfrazan de amor, el regalo caro para no quedar mal, la fiesta de 15 años como si fuera una boda real, el coche nuevo para que el vecino respete. No me malinterprete. La generosidad es una virtud, pero cuando se financia con deuda, deja de ser virtud y se convierte en una cadena. Así que empecemos por lo más duro. Si usted está leyendo o escuchando esto, probablemente ha normalizado la deuda como parte de su vida. La ve como un compañero molesto pero inevitable, como el zumbido de un mosquito en la noche. Y al normalizarla, le ha dado permiso para quedarse para siempre. Lo primero que debe hacer, y se lo digo con el cariño de un abuelo japonés que lo sienta en su tatami, es enfadarse con la deuda. No con usted mismo, con la deuda. Mírela como lo que realmente es. Una invasora silenciosa que le roba su paz, su dignidad, su futuro. En Japón, cuando un jardín zen se llena de malas hierbas, el jardinero no se odia a sí mismo por haberlas dejado crecer. Simplemente las observa, reconoce que están ahí, y luego, con la calma del río, empieza a sacarlas una a una. Eso es lo que haremos juntos.
Reconocer la maleza, sin juicio, sin drama, y luego comenzar a limpiar. Ahora, respire profundo. ¿Lo hizo? Así, como en la ceremonia del té. Inhalar el momento, exhalar la prisa. Porque eliminar deudas en 6 meses requiere tiempo. No es velocidad, es ritmo. Mucha gente cree que salir de deudas es un sprint doloroso, un sacrificio heroico. No, es un paseo constante, un paso diario, una pequeña victoria cada 24 horas. En Japón existe una palabra, kaizen. Significa mejora continua, cambio bueno. Un samurái no se convirtió en maestro de la espada en una noche. Afiló su acero una vez al día, cada día, durante años. Su deuda no es un demonio gigante. Es una serie de pequeñas decisiones desafiladas que deben ser rectificadas una a una. Pero antes del Kaizen, necesitamos el despertar. ¿Ha visto alguna vez un jardín japonés cubierto por la niebla del amanecer? Al principio solo distingue sombras, un árbol, una roca, el borde del estanque. No hay claridad. Luego, con el primer rayo de sol, la niebla empieza a disiparse y revela la totalidad del paisaje. Su deuda es esa niebla, y el sol que vamos a encender es la verdad cruda y desnuda de los números. Tome papel y lápiz, papel real, con textura, no una pantalla que distrae y escriba, sin adornos cada deuda que tiene. La tarjeta con su 48% de interés, el préstamo con su cuota fija, lo que le debe a su cuñado, la hipoteca si la tiene, ese crédito de la cooperativa, no esconda nada. Póngale nombre, monto exacto, tasa de interés, pago mínimo. ¿Siente un escalofrío? Bienvenido a la claridad. Ese frío no es castigo, es el comienzo de la curación. En la cultura japonesa, mirar las cosas como son, sin miedo, es un acto de valentía llamado Shikata Ganai, para lo que no podemos cambiar, y Wabi-sabi, para encontrar belleza en la imperfección presente. Su lista de deudas es Wabi-sabi, imperfecta, real, pero llena de potencial para transformarse en algo armonioso. Ahora, ponga esa lista frente a usted en la mesa, como un médico que coloca las radiografías antes de una cirugía. No se asuste, respire de nuevo. Le diré algo que parece contradictorio. La persona que hoy debe mucho dinero no es un fracasado, es un aprendiz que está a punto de convertirse en maestro del orden financiero. ¿Por qué? Porque ha acumulado experiencia sobre lo que no funciona. Conoce la trampa, conoce el dolor. Eso tiene un valor inmenso. Yo pasé mi juventud observando cómo otros se arruinaban y anotaba sus errores en un cuaderno. Ese cuaderno valía oro. Su propia historia de errores es su libro de sabiduría. No lo queme, estúdielo. Llegados a este punto, usted quizá piense, pero Ren, 6 meses, es imposible. Yo apenas puedo pagar los mínimos. Gano poco, gasto en medicinas, ayudo a mis hijos. Le creo. Y le respondo con otra palabra japonesa, gaman. Significa perseverancia digna, soportar lo insoportable con gracia. No es resignación, es fuerza interior. Durante la posguerra, mi país estaba en ruinas. La gente no tenía nada, pero no se endeudaba más allá de lo esencial. Vivían con lo justo, compartían, improvisaban y lentamente reconstruyeron una nación. Usted también puede reconstruir su economía doméstica con gaman. No se trata de sufrir en silencio, sino de aceptar un periodo breve de ajuste intenso a cambio de una libertad que le... no por miedo, sino por respeto a su propio reflejo. Ahora, paso a paso, sin prisa en la narración,
pero con urgencia en la acción, le mostraré el camino. Primer paso. Detenga la hemorragia. Una herida no se cura si sigue sangrando. ¿Qué significa? 0 nuevos créditos, 0 uso de tarjeta, 0 préstamos de familiares o amigos. Durante los próximos 6 meses, el grifo del endeudamiento se cierra completamente. ¿Y si hay una emergencia real? Para eso va a crear un pequeño colchón inmediato, que no es lo mismo que el fondo de emergencia ideal. En los primeros 30 días, se concentrará en ahorrar una cantidad ínfima pero sagrada. 10, 20, $50, lo que sea, cortando gastos vampiro. Pero nada de pedir prestado. La deuda se alimenta de deuda, como el pez koi que se muerde la cola. En mi juventud, tuve un periodo en que debía dinero a un proveedor. Fui a verlo. Le expliqué mi situación con toda honestidad y negocié un plan sin intereses adicionales, a cambio de que yo no volviera a endeudarme con él hasta pagar la totalidad. Sellamos el trato con un apretón de manos y un té. Eso es posible si hay respeto mutuo. Usted puede llamar a sus acreedores y negociar. No se esconda. La gente respeta la valentía. Si no negocia, el interés compuesto trabajará en su contra como una epidemia. Segundo paso. Viva como un monje zen durante 180 días. No se alarme. No le pido que se rasure la cabeza ni que duerma en el suelo frío. Le pido que reduzca sus gastos al esqueleto necesario, solo por 6 meses. ¿Cómo lo hacen en Japón? Con el método Kakeibo, un libro de cuentas doméstico inventado en 1904 por una mujer japonesa llamada Hani Motoko. Consiste en hacerse 4 preguntas antes de gastar. ¿Cuánto dinero tengo realmente? ¿Cuánto me gustaría ahorrar? ¿En qué estoy gastando? ¿Cómo puedo mejorar? Simple como un haiku. Cada noche, usted anota cada gasto, incluso el café de la esquina. No hay gasto pequeño que no merezca respeto. Un yen descuidado es como una hormiga que parece inofensiva pero puede invadir la cocina. En su caso, un centavo, un peso, un sol, es una gota que eventualmente se convierte en lluvia torrencial. Al anotar, usted toma conciencia. Y la conciencia es la luz que disuelve la niebla. Cuando ve escrito cuánto se le fue en cosas que no recuerda, sentirá una mezcla de sorpresa y arrepentimiento positivo. Ese arrepentimiento no es para castigarse, es para despertar. Anote, revise cada semana y pregúntese, ¿este gasto sirvió a mi Ikigai? ¿Aportó a mi propósito? Hablemos del Ikigai. Ese concepto tan japonés que se malentiende como razón de ser. Su Ikigai financiero no es la riqueza, es la serenidad. Tener deudas le roba el Ikigai. Cada gasto que no honra su propósito es una flecha que se clava en su estabilidad. Asuma una mentalidad de jardinero. Todo lo superfluo, aunque dé flores bonitas, debe ser podado para que las ramas importantes den fruto. Cancele las suscripciones que no usa, la membresía del club que no pisa, el seguro redundante, los antojos diarios, la televisión por cable que solo llena de ruido el vacío. En Japón, el silencio es un lujo. Aproveche el silencio para escuchar su propia respiración financiera. Parece radical, pero en realidad es liberador. 6 meses sin lujos. Créame, los lujos vuelven más tarde, si usted quiere, cuando ya no deba, y además tenga el hábito de gastar con intención. Pero muchos descubren que después de esos 6 meses, ya no necesitan esos lujos, porque encontraron un placer más profundo, la calma. Tercer paso. Aumente sus ingresos temporalmente. No me mire con escepticismo.
Un hombre o una mujer de 60 años tiene un tesoro invaluable: la experiencia. Usted puede enseñar algo, reparar algo, vender algo. No necesita convertirse en empresario moderno. En Japón, los jubilados a menudo hacen trabajos pequeños con un orgullo silencioso. Cuidan jardines, hacen cerámica, venden dulces caseros en ferias locales, tejen, traducen, cuidan mascotas. No es rebajarse, es activar el concepto de shokunin, el artesano. El shokunin es aquel que pone su corazón en cualquier tarea, sin importar su aparente simpleza, porque cada trabajo es una oportunidad de servir. Durante estos 6 meses, busque ingresos extra con la dignidad del shokunin. Venda aquello que ya no necesita: muebles acumulados, joyas olvidadas, herramientas duplicadas, colecciones que solo acumulan polvo. En Japón, el mottainai es el sentimiento de pesar por desperdiciar algo que aún tiene valor. Mire su garaje, su armario, su trastero. Hay dinero durmiendo que puede despertar y correr hacia sus deudas. La venta de segunda mano es honorable y ecológica. Hágalo sin apego. Esas cosas no son usted. Usted es el samurái que se desprende de la armadura pesada para luchar más ágil. Cuarto paso: elabore su plan de pago con la precisión de un origami. Tome la lista inicial y ordénela según su criterio. Mi recomendación: ordene las deudas por el monto que debe, de menor a mayor, ignorando el interés si la motivación psicológica le es más importante, o por interés de mayor a menor, si quiere eficiencia matemática pura. Pero hay un toque japonés extra. Cree un ritual mensual. El día que pague una deuda, por muy pequeña, encienda una vela o prepare un té verde y siéntese en silencio un minuto. Celebre la victoria sin gastar dinero. Ese ritual conecta su cerebro con la recompensa, reforzando el comportamiento. Los humanos somos como los perros de Pavlov, pero con más poesía. Si asocia el pago de deuda con un momento de paz, su mente dejará de resistirse y empezará a anhelar ese momento. Así el Kaizen se acelera. Pague primero lo mínimo en todas para no incurrir en mora, pero luego concentre todo excedente en la deuda más pequeña. Cuando la elimine, sentirá un alivio que le impulsará a seguir. Luego, tome la cantidad que pagaba en esa y agréguela a la siguiente. Así, las bolas de nieve se convierten en avalancha financiera. ¿Qué hacer si la deuda es tan grande que ni aún así se elimina en 6 meses? Aquí debemos emplear la negociación inteligente y el sacrificio temporal extremo, pero factible. Considere vender su coche y usar transporte público o bicicleta durante medio año. Vender una segunda propiedad, si la tiene, aunque duela. Alquilar una habitación de su casa, si puede, con los debidos cuidados, a un estudiante o un viajero respetuoso. En Japón, el espacio es sagrado, y cuando hay necesidad, se comparte con honor. No es rebajarse, es estrategia de guerra financiera. Recuerde, solo son 6 meses. Luego recuperará su espacio. Su objetivo es la libertad. Y la libertad no espera condiciones perfectas. Se forja en la estrechez deliberada. Quinto paso: cambie su narrativa interna sobre el dinero. Esto es profundamente japonés y profundamente humano. Usted ha creído, quizá, que el dinero es sucio, que es difícil de ganar, que los ricos son malos, que usted no tiene suerte, que la situación económica del país lo condena. Esas historias le sirvieron de excusa para quedarse quieto. Pero el dinero no es más que energía compactada, tiempo y esfuerzo transformado en un medio de intercambio neutral.
No es malo ni bueno. Es como el agua. Puede inundar o dar vida. Usted dirige el flujo. Japón después de la Segunda Guerra Mundial era un desierto económico. Y sin embargo, una generación de trabajadores silenciosos, con una ética casi sobrehumana, reconstruyó el tejido financiero a partir de fábricas de mentiras y talleres diminutos. No tenían recursos naturales. Tenían kokoro, corazón, espíritu. Usted tiene kokoro y tiene su talento, su historia, sus manos. No se minimice. Haga este ejercicio cada mañana, justo después de lavarse la cara. Mírese al espejo y diga en voz baja, pero firme: hoy honraré mi palabra financiera. Hoy mi disciplina superará mi deseo pasajero. Hoy soy un samurái de mi propia economía. Al principio sonará falso. Insista. En Japón, los estudiantes de artes marciales repiten movimientos miles de veces hasta que el cuerpo los ejecuta sin pensar. La mente funciona igual. La repetición de un mantra personal reescribe sus guiones internos. No subestime el poder de las palabras susurradas al amanecer. Hablemos ahora del sexto paso, que es quizá el más delicado y el más poderoso: la reestructuración profunda de su relación con lo material. No me refiero a renunciar a todo y volverse una seta en el Monte Koya, sino a cultivar un desapego sano, una distancia respetuosa entre lo que usted es y lo que usted posee. En Japón, tenemos una tradición llamada Dan-shari, que significa rechazar, desechar y desapegarse. Es un arte de eliminar lo innecesario, no solo de nuestros armarios, sino de nuestras almas financieras. Rechace el impulso de comprar por aburrimiento. Deseche la creencia de que más cosas traerán más estatus. Desapéguese del miedo a no tener suficiente, porque ese miedo precisamente fabrica la escasez. Durante estos 6 meses le propongo un desafío adicional. Todos los días, mire a su alrededor y elija un objeto que no haya usado en un año, y pregúntese por qué sigue ahí. No necesita venderlo todo. Basta con tomar conciencia. Luego, venda o regale un objeto por semana. Verá que su casa respira, su mente respira, y su deuda empieza a encogerse porque deja de alimentar el ciclo de acumulación compensatoria. Séptimo paso: integre a su cónyuge o a su familia en este viaje, pero sin imponer. No puede librar esta batalla solo si vive con otros, porque los gastos son como el humo. Se filtran por cualquier rendija. Una cena familiar de reconciliación con la verdad es esencial. En la cultura japonesa, el nemawashi es el arte de preparar el terreno antes de tomar una decisión importante. Consiste en conversar informalmente con cada parte involucrada para construir consensos sin resistencia. Siéntese con su pareja y dígale con calma: he reflexionado mucho sobre nuestra situación y quiero que durante 6 meses seamos un equipo de escaladores que buscan la cumbre de la libertad. No será fácil, pero cada sacrificio que hagamos juntos será un recuerdo de fortaleza compartida para el resto de nuestra vida. No culpe, no señale. Hable de nosotros y de nuestra paz. Luego pacten un pacto de guerrilla doméstica. Establezcan un presupuesto mensual escrito a mano, con límites claros para cada categoría, y revísenlo cada domingo por la noche mientras toman una infusión. La rendición de cuentas amorosa es el pegamento de la disciplina. Hablemos de las emergencias, esas que siempre aparecen como demonios en el momento más inoportuno. El diente que reclama una endodoncia, la lavadora que muere con estrépito, el coche que escupe humo negro. Para eso creamos aquel pequeño colchón que mencioné al principio. En el método japonés,
La prevención es sagrada. Se enseña desde la infancia a tener un Kinkyu Yobi, un fondo de reserva para imprevistos líquido. Pero mientras saldamos la deuda, este colchón será mínimo, apenas para lo crítico. El truco está en ajustar la definición de emergencia real. En Japón, una emergencia no es una oferta de televisores. Es algo que amenaza su salud, su techo o su capacidad de generar ingresos. Nada más. Le contaré una anécdota personal breve. Cuando yo empecé mi primer negocio de importación de textiles, tuve que elegir entre arreglar la calefacción rota del almacén o comprar un traje nuevo para una reunión importante. Elegí el almacén y fui a la reunión con un traje prestado, un poco grande, pero impecablemente planchado. Nadie notó la diferencia y cerré el trato. La vanidad no calienta los dedos de los trabajadores. La prudencia, sí. Usted puede aplicar este criterio binario. ¿Esto es realmente indispensable para mi supervivencia o para mi capacidad de servir y generar ingresos? Si no, a plus. Paso 8. Convierta la cacería de ingresos extra en un juego de ingenio y no en un castigo. Muchos latinos de nuestra generación tienen una habilidad artesanal o culinaria notable. Cocinan platos que son leyenda en la cuadra, arreglan electrodomésticos con una intuición de ingeniero, cosen como hadas, saben de plantas medicinales, tocan la guitarra de oído. En lugar de verlo como un pasatiempo inútil, obsérvelo como un activo líquido. Ponga un cartel en la panadería de la esquina. Se hacen arreglos de costura económicos y rápidos. Venda tamales los fines de semana. Ofrézcase para dar clases particulares de música o de matemáticas a niños vecinos. Nadie le va a juzgar. Al contrario, el que ve a un abuelo activo generando su propio rescate sentirá una punzada de respeto y tal vez de sana envidia. En Japón, el trabajo manual nunca ha sido considerado inferior. Es una manifestación del monosukuri, el arte de hacer cosas con maestría. Si usted hornea un pan, hágalo con el temple de quien forja una katana. Luego véndalo con una sonrisa sincera. La gente paga por autenticidad y por historia. Usted tiene ambas. Y ya que hablamos de ingresos, dediquemos un momento al tabú de pedir ayuda cuando se necesita. Hay una línea muy fina entre el orgullo y la necedad. Si tiene hijos adultos que están en buena posición, una conversación honesta puede ser un bálsamo. No para que le paguen las deudas, sino para negociar un préstamo familiar sin intereses con un plan de pago rígido. En Japón, el endeudamiento dentro de la familia se trata con extrema seriedad, casi ceremonial. Se escribe un documento informal de compromiso, se establecen fechas y se honra puntualmente. Eso fortalece los lazos, no los rompe. Si decide hacerlo, trátelo con la misma devoción que si fuera un banco. Pague a tiempo, comunique avances, ofrezca algún pequeño gesto de gratitud no monetario. Sus hijos verán en usted un ejemplo de responsabilidad y usted conservará la cabeza alta. Pedir ayuda no es derrota. Es estrategia del general sabio que reorganiza sus tropas con refuerzo aliado. Paso 9. Redefina su concepto de vejez y dinero. Muchos latinos de nuestra edad arrastran la herida de la dependencia. El terror a ser una carga, el pánico a no dejar herencia, la sombra de la pensión insuficiente. Y ese miedo los paraliza o los impulsa a buscar soluciones mágicas, inversiones dudosas, pirámides disfrazadas de cooperativas, préstamos para invertir en cosas que no entienden. En Japón, la vejez se mira con otros ojos. Es la etapa del inen, la cosecha de una vida completa, donde la sabiduría reemplaza la fuerza bruta.
Usted no es un jubilado caduco, es un consejero nato, un pilar emocional para sus nietos, un guardián de tradiciones. El dinero en esta etapa no debería ser una fuente de ansiedad, sino un flujo tranquilo como el arroyo del jardín Ryoanji. Para lograrlo, debemos desterrar mitos. El mito de que necesita una gran suma para ser feliz, el mito de que sus hijos deberían sostenerle, el mito de que ya no puede generar nada. Todo eso es falso. Lo que necesita es orden, no fortuna. Orden en sus deudas primero, luego en sus gastos fijos, luego en sus pequeños placeres. Un hombre con orden financiero es como un templo de Kioto, sencillo, sólido y profundamente hermoso. Paso 10. Célebre los hitos intermedios con rituales de significado, no de consumo. Cuando pague el primer 10% de su deuda total, no vaya a cenar a un restaurante caro. En lugar de eso, vaya al parque al amanecer. Mire el sol y dedique ese logro a alguien que creyó en usted. O escriba un haiku improvisado, por torpe que sea, sobre lo que siente. El haiku es poesía de 5-7-5 sílabas que captura un instante eterno. Ejercite su capacidad de encontrar belleza en la sencillez. Cuando llegue a la mitad del camino, reúnase con su familia y comparta un plato preparado entre todos, narrando cuánto han progresado y lo que han aprendido. El éxito financiero sin gratitud se convierte en vanidad. La gratitud sin acción es insípida. Juntos son el té y el pastel. Profundicemos ahora en la psicología de los acreedores y cómo usarla a nuestro favor. Los bancos y las financieras tienen un punto débil. Les aterra el impago absoluto, pues prefieren recuperar lo acordado a un coste menor que emprender un cobro judicial incierto. Usted puede usar esto con astucia samurái. Una técnica que presencié con un comerciante de Osaka. Redactó una carta formal, en el tono más respetuoso, explicando su deseo de pagar íntegramente, pero exponiendo sus dificultades temporales. Ofreció un plan: pagar el 60% de la deuda en los siguientes 6 meses si le perdonaban el restante 40%, y además pausaban los intereses. Adjuntó un cronograma detallado y propuso un primer pago inmediato como gesto de buena fe. Sorprendentemente, el acreedor aceptó. ¿Por qué? Porque la carta irradiaba honestidad y determinación. En Japón, la sinceridad makoto es una fuerza negociadora impresionante. Usted puede adaptar esto. Reúna sus deudas con entidades financieras, calcule cuánto podría pagar si liquidara con un descuento y hable con el departamento de cobranzas. Explique su edad, su voluntad de pago, su plan concreto de ingresos extras. No suplique, proponga, diga: quiero cerrar este capítulo con honor. Si ustedes me ayudan reduciendo el saldo o congelando intereses, yo cumpliré religiosamente. Les pagaré X en 3 meses y en otros 3. La peor respuesta es un no, y a veces el sí llega envuelto en condiciones negociables. La dignidad no se pierde al negociar, se pierde al esconderse. Mientras avanza, puede que enfrente el escepticismo burlón de amigos o conocidos. Otra vez, con el ahorro, eso es tacañería. Disfruta la vida que ya estás viejo. Un gustito no te va a arruinar. Son frases que matan sueños disfrazadas de cariño. En Japón, el mura es el pueblo, la comunidad, y a veces la presión del grupo arrastra al individuo a hábitos dañinos. Pero el samurái moderno sabe cuándo caminar solo. No necesita romper amistades, basta con sonreír y decir:
Estoy en un proyecto personal de salud financiera y me hace muy feliz. Si insisten, comparta una metáfora. Un barco no se hunde por el oleaje, sino por el agua que entra por un pequeño agujero. Yo solo estoy tapando agujeros. La gente respeta más de lo que uno cree, a quien se mantiene firme con calma. Ahora entramos en terreno más sutil pero vital, el entorno físico como reflejo de sus finanzas. ¿Ha entrado alguna vez a una casa japonesa tradicional? Suelos inmaculados, pocos muebles, cada objeto colocado con intención. El orden exterior induce orden interior. Durante estos 6 meses, convierta su hogar en un aliado de su objetivo. Despeje superficies, limpie rincones abandonados, repare ese grifo que gotea. Cada acto de orden es un microcosmos de lo que hace con las deudas. Sacar lo sucio, ajustar lo flojo, recuperar el control. Cuando su espacio está en armonía, su mente se sosiega y las decisiones financieras se toman desde la claridad, no desde la ansiedad. Una casa en caos es el caldo de cultivo de compras impulsivas. Uno no encuentra las tijeras, compra otras. La nevera está desordenada. Se pide comida a domicilio. La ropa se acumula. Se compra más porque no se ve lo que ya se tiene. Así que dedique 2 semanas iniciales a una purga profunda con ritual de agradecimiento. Tome cada objeto donado o vendido y dígale en voz baja, gracias por haberme servido, como hacemos en el templo con los amuletos usados antes de quemarlos. Luego, cierre la puerta a lo innecesario. Pasemos al tema espinoso de las tarjetas de crédito. Son herramientas como los palillos, útiles si se manejan con destreza, peligrosas si se usan para rascarse el ojo. Durante el plan de 6 meses, guillotínelas. No las cancele todas de golpe si eso afecta su historial, pero literalmente saque las tarjetas de su cartera y sumérjalas en un recipiente con agua en el congelador. Congele las deudas metafóricamente mientras paga. Así el impulso de usarlas se topa con el engorro físico de descongelar, y en esos 10 minutos de espera, la conciencia despierta. En Japón, a veces ponemos una rana de cerámica en la entrada para recordar que la riqueza no debe escaparse. Congele sus tarjetas, su rana interior le advertirá. Ahora, una joya de la psicología japonesa que quizá no espera. El aburrimiento como maestro. La sociedad moderna le tiene pánico al aburrimiento. Por eso compra entretenimiento a crédito. Pero en Japón, los monjes zen practican largos periodos de quietud, de zazen, donde no pasa nada y sin embargo todo sucede en el interior. Durante estos 6 meses, practique el arte de no hacer nada, de contemplar una taza sin necesidad de llenarla con compras. Cuando le dé la inquietud de salir a gastar, siéntese en una silla junto a la ventana y observe la calle. Deje que la mente divague sin pantallas. 10 minutos de ese vacío le revelarán sus verdaderos deseos, los que no se curan con dinero. Y tal vez descubra que muchos gastos eran anestesia para una soledad que podría combatir con una llamada sincera a un hijo o una caminata con un vecino. El dinero malgastado en parches emocionales es una deuda al bienestar real. Incorporo ahora el 11º paso. Construya una tabla de seguimiento visual, como un termómetro de la libertad. En un papel grande, dibuje un paisaje sencillo, una montaña con un camino en zigzag. Divida la montaña en segmentos que representen porcentajes de su deuda total. Coloree cada segmento cuando alcance una meta. Esto no es infantil. Es una herramienta de motivación llamada mieruka en las fábricas japonesas. Hacer visible lo invisible. Su cerebro necesita ver el progreso para segregar dopamina del logro y mantener el ímpetu.
Cuelgue ese dibujo en un lugar donde lo vea cada mañana. Incluso puede hacer una ceremonia breve al colorear, acompañada de una respiración profunda. Su mente ancestral, esa que pintaba bisontes en las cuevas, le agradecerá la representación tangible de su victoria paulatina. Paso 12. Convierta la deuda en un maestro zen que le muestra su sombra. Cada deuda que contrajo nació de una emoción no resuelta: orgullo, miedo al rechazo, vacío existencial, ganas de impresionar, la necesidad de dar a sus hijos lo que usted no tuvo aunque no tuviera con qué. Ahora, en la quietud del plan, observe esas emociones sin juzgarlas. Tome un cuaderno y escriba la historia detrás de cada gran deuda. Cuente, para usted mismo, ¿por qué pidió ese préstamo? ¿Qué sintió en ese momento? Luego cierre los ojos y envíe compasión a ese yo del pasado que creyó estar haciendo lo correcto. En lugar de flagelarse, dígase: en ese momento hice lo mejor que pude con la información y la conciencia que tenía. Hoy sé más, hoy puedo más. Esta reconciliación es el Naikan, un método de introspección profunda japonés donde revisamos nuestras relaciones y nuestras acciones para sanar. La deuda no es su enemiga, es un espejo que le muestra dónde necesita crecer. Cuando sane la herida interior, la necesidad de sobreendeudarse desaparece como la niebla cuando sale el sol. Démosle espacio al humor suave que prometí, porque hasta el camino del guerrero necesita sonreír. Miremos con ironía algunos hábitos latinos que todos reconocemos. Por ejemplo, la tarjeta de crédito guardada por si cualquier emergencia, que termina siendo para cualquier antojo, o el clásico total solo son 20 pesos, repetido 30 veces al mes hasta volverse un agujero negro. O la costumbre de guardar dinero debajo del colchón que no genera nada, pero al menos no se debe, aunque la inflación lo devore más lento que los intereses. O la magia de las tandas, que son una forma hermosa de ahorro comunitario, pero que a veces se desvirtúan cuando uno pide prestado para adelantar el pago y luego paga con otra tanda, creando un castillo de naipes financiero. En Japón, también tenemos nuestras locuras, como el juego del pachinko que arruina a muchos, o el culto a las marcas de lujo en Ginza. Pero siempre me ha divertido ver cómo el latino le pone corazón hasta a deber. Pide prestado con un abrazo, paga con otro abrazo, y se endeuda para pagar la deuda de la fiesta de cumpleaños donde se come como si no hubiera mañana. Esa calidez es una fortaleza si se canaliza bien. Porque quien sabe celebrar la vida con poco, sabe vivir con mucho sin perder la humildad. Ahora bien, imagine que ya han pasado 5 meses y usted está a punto de pagar la última cuota. El paisaje de su montaña está casi todo coloreado. Su nevera está llena de comida básica, pero cocinada con esmero. Su ropa es la justa, pero bien cuidada. Su rutina se ha vuelto una ceremonia. ¿Siente ansiedad por el final o una extraña nostalgia? Es normal. Algunos, tras meses de frugalidad espartana, temen volver a los viejos hábitos. Para eso le entrego el paso 13. Diseñe su vida post-deuda antes de terminar de pagar. En Japón, cuando se termina de construir un templo, no se hace una fiesta salvaje. Se realiza un ritual de inauguración y luego se establece un programa de mantenimiento constante. Así que coja una hoja nueva y dibuje su presupuesto ideal para cuando esté libre. Destine una parte a un ahorro sistemático. Mínimo el 10% de lo que ingrese, pero ojalá el 20% para nunca más necesitar crédito para emergencias.
Incluya un pequeño fondo para darse gustos conscientes, un paseo, un libro, un ingrediente especial para cocinar. Pero sobre todo, reserve un porcentaje fijo para ayudar a otros sin esperar nada a cambio, porque la prosperidad sin generosidad se marchita. Una vez libre, usted se convierte en un faro para otros. No necesita predicar. Su ejemplo será el sermón. Filosóficamente, eliminemos la palabra sacrificio de nuestro vocabulario y reemplacémosla por inversión en libertad. Cada vez que deje de comprar algo superfluo, no pienso que se está privando. Está comprando minutos de vida sin angustia futura. Calcule cuánto le cuesta su deuda en horas de trabajo. Si su sueldo equivale a $8 la hora y debe 2,000, está debiendo 250 horas de su vida. Cada pago es recuperar esas horas. Eso es el verdadero valor del dinero. Tiempo de vida. En el Japón feudal, los campesinos entregaban arroz kokú como tributo, pero guardaban semillas para la próxima cosecha. Guarde sus semillas de tiempo, no las entregue a intereses. El interés compuesto a su favor es el octavo samurái. En su contra, es un daimyo tirano. Vamos camino al clímax filosófico. Después de estos pasos, habrá experimentado una transformación silenciosa. No solo habrá eliminado deudas, habrá domesticado su ego consumista. Descubrirá que la riqueza no es lo que tiene, sino lo que no necesita. Que la paz financiera es un jardín que se riega con pequeñas decisiones anónimas. Que la deuda más pesada no es la de dinero, sino la de la atención malgastada. Japón me enseñó que el verdadero lujo es la simplicidad voluntaria. Un cuenco de arroz, un montón de leña, una taza de té verde mirando el monte Fuji. Usted puede tener su propio monte Fuji interior. No está en un banco. Está en la certeza de que mañana podrá despertar sin sobresaltos, que podrá mirar a sus hijos a los ojos sin pedir, que podrá ayudar a un desconocido con un pequeño gesto sin que le desequilibre. Aprovecho para contarle algo breve. Cuando finalmente, en mis 40, alcancé la libertad financiera total, no organicé un banquete. Fui a un santuario sintoísta solitario. Arrojé una moneda de 5 yenes que se considera de buena suerte por su agujero, y recé no por más dinero, sino por la sabiduría para usarlo correctamente. Luego regresé a casa caminando, y en el camino me encontré un anciano vendiendo castañas asadas. Le compré una bolsita, el calor en mis manos, el olor, la sonrisa arrugada del vendedor. Esa fue mi celebración. Porque había aprendido que la vida se saborea en los momentos pequeños, cuando no hay deudas que empañen el presente. Usted, a sus 60, 70 u 80, tiene la oportunidad de escribir un final de vida financiera que honre cada madrugada que trabajó. No se rinda. Durante el proceso habrá tropezones. Un mes no podrá pagar lo planeado. En Japón, cuando un maestro calígrafo se equivoca en un trazo, no tira el papel. A veces incorpora la imperfección y crea una obra única. Si falla un pago, no abandone. Reajuste con calma, negocie, extienda quizá un mes más, pero jamás tire la toalla. La flexibilidad dentro de la disciplina es el camino medio de Buda. No es blanco o negro. Es el gris plateado de la luna sobre el jardín. Hablando de la luna, quisiera regalarle un concepto hermoso. Tsukimi, la contemplación de la luna llena de otoño. Los japoneses preparamos ofrendas sencillas, dumplings de arroz, hierba de la pampa, y nos sentamos en silencio a mirar la luna. Esa noche, las deudas no existen en el cielo. Le propongo que cada mes, en un día fijo, haga su propio tsukimi financiero. Revise sus números, celebre lo avanzado
y simplemente mire al horizonte interior con gratitud, porque la gratitud es el abono que multiplica cualquier ganancia. Un corazón agradecido atrae abundancia de la buena, la que no se mide en cifras, sino en plenitud. Ahora, para ser práctico incluso en la fase casi final de estos 6 meses, hablemos de cómo evitar recaer. La recaída es más común que el fracaso inicial. Terminó de pagar, respira aliviado, y al mes siguiente ve un descuento irresistible. He sido tan disciplinado que merezco un premio. Ese es el espejismo del desierto. En lugar de premios costosos, otórguese premios inmateriales. Un día de playa, una siesta larga, una película en casa con palomitas caseras y, sobre todo, mantenga el Kakeibo el resto de su vida. Se convierte en un diario de a bordo, en una meditación. Seguirá anotando, seguirá cuestionándose. Con el tiempo verá historias en esos números. El mes que gastó de más en regalos de Navidad, pero luego se ajustó en enero. La temporada que ahorró para un viaje soñado sin endeudarse. Ese libro será su espada contra la amnesia financiera. Y ya que hablamos del futuro cercano, ha llegado el momento de enfrentar la última frontera, el cierre. Agarre su lista de deudas original. Tache cada una con una línea firme que las cubra por completo. Escriba al lado: pagada, honor restaurado, fecha. Luego, encienda un velón blanco y, si gusta, haga un pequeño ritual de despedida. Tome todos los papeles de cobranza, resúmenes y cartas que le atormentaron y quémelos con cuidado en un recipiente metálico, visualizando cómo el humo se lleva la carga emocional. No es brujería, es psicología simbólica, es cerrar un ciclo. Después, respire profundo 7 veces. En la tradición japonesa, el 7 es un número de buena fortuna. Ahora mire su presupuesto de vida, post-deuda. Comienza una nueva era. ¿Qué va a hacer con su dinero extra? Aquí viene la parte más fascinante de la verdadera abundancia. Porque aquí hay una lección que casi nadie enseña. Salir de deudas es el prólogo de la prosperidad, no el libro completo. La disciplina que ha cultivado en estos 6 meses es un músculo que ahora debe seguir ejercitándose, pero con un propósito más elevado. No se trata de acumular dinero como un dragón sobre nada molesta del banco, una mirada de decepción en su esposa, o simplemente el silencio de su propia conciencia en medio de la noche. Esa chispa, en japonés la llamamos kiai, el grito interior del espíritu que se rehúsa a rendirse. Usted la escuchó, y mire hasta dónde ha llegado. Quiero que nunca olvide ese momento, porque cuando la vida vuelva a ponerlo a prueba, que lo hará, porque la vida es un dojo de entrenamiento, ese kiai será su ancla. No la deuda en sí, sino el poder que usted descubrió para vencerla. Aprovechémonos ahora de una paradoja maravillosa. Cuanto menos necesita demostrar, más rico se siente. La verdadera libertad financiera no se trata de impresionar a los vecinos con un coche nuevo. Se trata de que le importe un comino lo que opinen. En Japón, el hin es la elegancia modesta, el refinamiento discreto de quien no necesita ostentar porque su valor es interno. Después de este proceso, usted ha afinado su carácter. Ya no es el comprador ansioso que llenaba el vacío con objetos. Ahora es la persona que entra a un lugar, observa, y si algo no aporta paz, lo deja en el estante. Esa actitud es magnética. La gente le preguntará, ¿cuál es su secreto? Y usted podrá sonreír y decir, aprendí a distinguir entre precio
y valor. Hablemos de ese otro tipo de deuda que rara vez aparece en los extractos bancarios, la deuda de atención. Vivimos en una era de distracción infinita, donde los anuncios nos gritan compre ahora, pague después, como si fuera un favor. Y tras 6 meses de frugalidad consciente, usted habrá notado que su mente está más clara. Ya no siente la urgencia de revisar ofertas cada 5 minutos. Ha reducido su exposición al ruido comercial. Eso no es ahorro de dinero, es ahorro de vida. Le animo a proteger esa claridad como un tesoro. Desprograme los anuncios, cancele correos publicitarios y entre al tráfico diario de la vida con un escudo mental. Los samuráis usaban armadura ligera para moverse rápido. Su armadura es la indiferencia hacia lo que no necesita. Repítase siempre, solo es una oferta si ya lo iba a comprar. Esa frase ha salvado millonadas. Ahora, permitamos que el humor nos acaricie de nuevo. ¿Se ha dado cuenta de que, desde que empezó a ahorrar, los amigos empiezan a pedirle dinero prestado a usted? Es una ley no escrita. En el momento en que ordena sus finanzas, el universo le envía primos lejanos con oportunidades de negocio o sobrinos con emergencias dentales. Es una prueba cósmica. No digo que no ayude, pero hágalo con las reglas que aprendió, sin afectar su estabilidad, con un acuerdo claro, y teniendo en cuenta que un regalo sin condiciones puede ser más amoroso que un préstamo que rompa relaciones. En Japón, la ayuda se da a veces en forma de okage-sama, un concepto que significa gracias a usted, o bajo la sombra benevolente de los demás. Si decide prestar, hágalo con el espíritu de formar parte de la solución, no de perpetuar la dependencia. Pero antes de prestar, asegúrese de que su propia casa financiera está a prueba de tifones. Es momento de profundizar en los hábitos que mantendrán su independencia. El primero, revise su patrimonio neto una vez al mes, en una ceremonia de 15 minutos con música suave. Sume lo que tiene, ahorros, propiedades, inversiones seguras, y reste lo que debe, 0, después de este plan. Vea ese número crecer. Es su puntuación en el juego de la vida, no para compararse, sino para ver su progreso. En Japón, el Shibun Shugi es el principio de autogestión. No espere a que el gobierno o la empresa le resuelvan. Asuma el mando. Su patrimonio neto es su responsabilidad última. Si cada mes revisa y ajusta, jamás volverá a caer en el agujero. El segundo hábito, la diversificación de la humildad. No ponga todo su dinero en una sola cesta, pero tampoco se obsesione con inversiones que no entiende. En mis años jóvenes, perdí una suma pequeña, pero muy sentida invirtiendo en una empresa de moda, porque un conocido me dijo que era seguro. No entendía el negocio. Fue una lección cara. Solo invierta en aquello cuyo funcionamiento pueda explicarle a un niño de 10 años. En Japón, la paciencia en la inversión se simboliza con el bambú. Crece lento, pero sus raíces son profundas y flexibles. Así que, si después de eliminar deudas tiene excedentes, colóquelos en instrumentos simples, de bajo costo, quizá una cuenta de ahorro de alto rendimiento, mientras estudia opciones más complejas con calma. No se apresure. La prisa es enemiga del interés compuesto. El tercer hábito. Preserve su salud financiera con la misma devoción que su salud física. ¿De qué sirve eliminar deudas si luego descuida su cuerpo y enfrenta gastos médicos devastadores? Un japonés camina, come pescado y verduras y mantiene la mente activa. Yo, a mis 60, camino 5,000 pasos diarios, hago estiramientos de tai chi y no tomo bebidas azucaradas.
Cada peso ahorrado en salud es un peso que no irá a hospitales. Adopte un seguro médico básico si puede. Si no, aliméntese como sus abuelos, cocinando en casa, usando hierbas, evitando los ultraprocesados. La pobreza también se combate con un plato de sopa casera. Hagamos un breve interludio poético. Imagino que tras la quema de papeles de deuda, usted se siente liviano como una grulla de papel. En Japón, la grulla tsuru es símbolo de paz y larga vida. Cuenta la leyenda que quien pliega 1000 grullas de origami recibe un deseo concedido. Yo le reto a que en los próximos meses, cada vez que logre un hito financiero, un trimestre sin deuda, un ahorro alcanzado, pliegue una pequeña grulla de papel y la guarde en un frasco. Al cabo de un año, tendrá un frasco de esperanzas tangibles, un ejército de papel que le recordará que usted es capaz de crear belleza a partir de simples hojas. Si tiene nietos, pídales que le enseñen. Será un puente entre generaciones. Y ya que mencioné a los nietos, ese es quizás el clímax emocional de este viaje. Muchas de las deudas que usted tuvo nacieron del deseo de darles lo mejor. El juguete caro, la fiesta de graduación, el pequeño viaje al mar. No se arrepienta de eso. Pero ahora, con las cuentas en orden, puede darles algo mucho más valioso. Tiempo sin estrés. Un abuelo presente que no está distraído por el peso de los números. Enséñeles con el ejemplo lo que es vivir sin cadenas. Si un nieto le pide dinero para un capricho, siéntese con él y muéstrele, en papel, cómo se administra un pequeño ingreso. Regálele una libreta de Kakeibo infantil. La mejor herencia no son los bienes, es la educación financiera que previene el mismo calvario. Conviértase en el sensei de su clan. Profundicemos en el aspecto psicológico más sutil. Hay una trampa en la que caen muchos tras salir de deudas. La avaricia disfrazada de previsión. Comienzan a privarse de todo, a acumular hasta la tristeza, por miedo a volver atrás. Eso también rompe el equilibrio. El dinero debe fluir, no estancarse. El estanque que no recibe agua fresca se pudre. Así que establezca un presupuesto para alegría. Sí, leyó bien. Un fondo mensual, por pequeño que sea, destinado exclusivamente a algo que le haga sonreír sin culpa. Un ramo de flores para su esposa, una entrada al cine, un pastelito. Ese gasto no es derroche, es lubricante emocional que mantiene el motor funcionando. En el Japón tradicional, el Matsuri es el festival periódico donde se rompe la rutina, se baila, se come y se celebra la vida. Aunque su Matsuri sea un sencillo paseo en bicicleta, intégrelo. La vida sin pequeñas celebraciones es un desierto, y el dinero existe para nutrir la vida, no para adorarlo a él. Avanzamos hacia el clímax filosófico que prometí. Ha llegado el momento de hablar de la muerte, sí, de la muerte y el dinero. En la cultura japonesa, la conciencia de la finitud mono no aware es lo que da intensidad a cada instante. Al final de nuestros días, lo que poseemos materialmente no nos llevaremos. Los billetes no cruzan ese río. Lo que permanece es la huella que dejamos en otros, la paz con que nos vamos, la certeza de haber vivido con honor. ¿Qué tienen que ver las deudas con esto? Muchísimo. Una vida con deudas impagables es una vida donde la muerte se convierte en un peso adicional para los que quedan. Eliminar sus deudas es también un acto de amor póstumo. Usted no solo se libera a sí mismo, libera a sus herederos de disputas y cargas. En Japón, la casa, la familia es una entidad continua, y ensuciarla con deudas es una vergüenza que trasciende generaciones. Arreglarlo antes de partir es dar un último regalo.
silencioso pero inmenso. Así que cada pago que usted hace es una carta a sus hijos diciéndoles, no les dejaré problemas, les dejaré paz. Pero no nos pongamos demasiado solemnes. La vida sigue y es jugosa. Quiero narrarle una pequeña historia de mi pasado, sin contarle todo, solo una pincelada. Cuando tenía 30 y pocos años, mi pequeño taller de reparaciones estaba a punto de quebrar. Debía dinero a proveedores, alquiler atrasado y lo peor, había dejado de creer en mí. Una noche, un terremoto leve sacudió la ciudad. Yo estaba solo en el taller, rodeado de piezas rotas. El temblor duró segundos, pero en ese instante sentí que la tierra me recordaba lo efímero de todo. Entonces tomé una decisión. Vendería todo lo que no fuera esencial. Pediría una reunión con cada acreedor y viviría un año como un monje viajero. Así lo hice. Dormí en el suelo de mi propio taller después de vender los muebles de mi casa. Comí arroz con un huevo cocido durante meses. Caminé kilómetros en lugar de tomar el tren. Y en 2 años, no solo pagué hasta el último yen, sino que ahorré para el primer capital de inversión seria. Aquella experiencia me enseñó que el sufrimiento autoimpuesto, elegido por un propósito, no es sufrimiento, es forja. Usted en estos 6 meses ha sido su propio herrero. Ha calentado el acero de su voluntad y lo ha martillado hasta darle forma de libertad. Esa katana interior nadie se la quita. Así llegamos al punto en que el discípulo se convierte en maestro. Usted ya sabe lo suficiente para ayudar a otro y le animo a que lo haga. Busque a alguien, un amigo, un vecino, un colega jubilado que esté pasando por el mismo infierno que usted superó. Siéntese con él. No le sermoné. Simplemente comparta su experiencia de una manera humilde. Yo estuve allí. Esto fue lo que me funcionó. Se sorprenderá de cómo su propia historia se convierte en el gancho que otra persona necesita. En Japón, el concepto de Kenshu es el aprendizaje a través del servicio a otros. Cuando enseña, aprende el doble. Y además, cumplirá con el Sampo Yoshi. Bueno para usted. Refuerza sus hábitos. Bueno para el otro. Se ilumina. Bueno para la sociedad. Menos deudores sin esperanza. Se creará una red de apoyo informal, casi como las Tanomoshin o círculos de crédito tradicionales, pero basados en la educación, no en el dinero. Permítame ahora recitarle 10 frases, como un decálogo samurái financiero, para que las lea cada mañana. No es necesario que las memorice todas, solo escoja una y repítala durante el día. 1. El dinero sigue a la disciplina, como la sombra al cuerpo. 2. Tu libertad nace en tus hábitos, no en tus ingresos. 3. La deuda es una promesa rota a tu paz futura. 4. La riqueza es tener más de lo que necesitas, no necesitar más de lo que tienes. 5. Cada gasto es un voto sobre el tipo de mundo en que quieres vivir. 6. La paciencia es la moneda de los sabios. El interés, la trampa de los ciegos. 7. Cuida los centavos, y los pesos se cuidarán solos. 8. No compres adulación, vende autenticidad. 9. Quien no sabe vivir con poco, no sabrá vivir con mucho. 10. La verdadera prosperidad es una cena tranquila, una conciencia limpia y un corazón sin angustia. Estas frases no son mías. Son ecos de 1000 años de sabiduría japonesa, tamizados por mi experiencia. Cada una encierra una verdad que usted ha probado en carne propia estos meses. Ahora, enfoquémonos en la transición hacia la inversión simple. Después de la tormenta, llega la calma.
Y en la calma es cuando se construyen los barcos más resistentes. Supongamos que terminó de pagar sus deudas y tiene un pequeño excedente mensual. La pregunta es, ¿cómo hacerlo crecer sin volverse esclavo de la bolsa de valores o de esquemas extraños? Mi consejo es una mezcla de 3 pilares: liquidez para emergencias, inversión conservadora a largo plazo y un pequeño fondo de aventura para explorar sin miedo. Liquidez. Mantenga en una cuenta de fácil acceso al menos 3 meses de gastos básicos. Eso es su escudo ante cualquier eventualidad, para que nunca más tenga que usar crédito de alto interés. Luego, el resto, colóquelo en instrumentos que entienda: bonos gubernamentales, depósitos a plazo, fondos indexados de gestión pasiva con comisiones bajas. En Japón, el NISA, Nippon Individual Savings Account, permite a los ciudadanos invertir pequeñas sumas con beneficios fiscales. No sé si en su país exista algo similar, pero investigue. Siempre hay opciones sencillas para el pequeño inversor paciente. La clave es el tiempo, no la sincronización del mercado. Una inversión modesta, si se mantiene por 10 o 20 años, puede engordar como una bola de arroz en manos de un maestro. Yo empecé invirtiendo apenas 5,000 yenes mensuales calderilla en un fondo de índice amplio y jamás lo toqué. Hoy, décadas después, es una suma respetable que me permite dormir tranquilo y ayudar a quien quiero. No tiene que ser mucho, tiene que ser constante. El fondo de aventura es un extra, opcional, para quienes tengan espíritu emprendedor. Un pequeño capital que usted está dispuesto a perder sin que le afecte emocionalmente, para explorar pequeñas oportunidades de negocio que surjan de su experiencia. Tal vez comprar herramientas para un taller en casa, o mercancía para una venta ocasional. Este fondo se trata de activar su creatividad, no de jugar a la lotería. Si fracasa, no pasa nada, porque el resto de su estructura es sólida. Es como el bonsái. Puede permitirse podar una rama experimental porque el tronco es fuerte. Hablemos de las tentaciones que vendrán. Tras salir de deudas, los bancos empezarán a llamarle ofreciendo tarjetas premium, créditos preaprobados, préstamos con tasa preferencial. Es irónico. Cuando no necesita dinero, todos quieren prestárselo. Cuando lo necesita, le cierran la puerta. Es porque su perfil de riesgo ha mejorado. No caiga en la trampa. Esos créditos son como el zorro que invita al conejo a cenar. Puede aceptar una tarjeta para emergencias, pero con un límite bajo y un control férreo. Pague el total cada mes, sin excepción. Recuerde la lección congeladora. El crédito no es su dinero. Es una herramienta peligrosa que debe usarse con guantes de protección. Si alguna vez siente la comezón de volver a pedir un préstamo para un lujo, enciérrese en el baño, mire el espejo y repita: ya caminé ese camino. Ahora elijo el sendero del bambú. Mencioné al bambú y debo detenerme en él, porque es la metáfora perfecta para el cierre de este proceso. El bambú japonés tiene un ciclo de crecimiento peculiar. Los primeros años apenas brota una pequeña planta y todo el desarrollo ocurre bajo tierra, en un sistema de raíces extenso y complejo. Parece que no pasa nada, pero cuando llega el momento, en cuestión de semanas, la caña se eleva a alturas increíbles. Así es su vida financiera ahora. Estos 6 meses de sacrificio han sido el desarrollo de las raíces. Ha tejido una red de hábitos, conocimientos y autocontrol que ahora sostendrán un crecimiento vertical que asombrará a quienes lo rodean. No tenga prisa por mostrar resultados. Las cañas hablan solas cuando se alzan. Antes de cerrar, permitamos un momento de reflexión sobre lo colectivo.
Usted forma parte de una generación de latinos que ha vivido dictaduras, crisis, hiperinflaciones y que sin embargo sigue en pie, con la música en las venas y la familia en el centro. Esa resiliencia es su konjo, un término japonés que combina fuerza de voluntad y espíritu luchador. Su ADN cultural ya es rico en lecciones de supervivencia. Lo único que faltaba era la capa de serenidad y método japonés para refinar esa fuerza bruta. Ahora tiene ambas. Puede ser el punto de apoyo para que su comunidad despierte a una nueva relación con el dinero, una donde el crédito no es el villano, sino el mal uso, sin agotar la tierra. Y cuando mañana amanezca y usted prepare su té o su café, hágalo con la certeza de que hoy no debe nada a nadie, más que amor y gratitud. La deuda ha muerto. Larga vida al samurái que la derrotó. Salga al mundo y comparta su luz, porque un alma libre es la mayor fortuna que existe. Y eso, querido amigo, ya lo ha logrado. Gracias por permitirme acompañarlo en este viaje. Que la paz y el orden reinen en su hogar, hoy y siempre.